Hola hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a iniciar con la lectura número 70, con el libro de Josué. Ya pasamos, hermanos, todo lo que son los libros del Pentateuco. Ahora vamos a estar viendo, vamos a comenzar con los libros históricos. Son 12 libros históricos, hoy vamos a estar con el primer libro histórico, Josué. Es decir, hoy empezamos con el primer libro histórico, Josué, lectura número 70. ¿Amén? Así que vamos a hacer lectura, hermanos, leemos la palabra del Señor. Antes de iniciar, quiero decirle que pretendo hoy nivelar todas las lecturas que tenemos, de manera que van a quedar grabadas. Después igual yo voy a escribir por el grupo de la iglesia, y para aquellos que no son de la iglesia y lo están viendo, van a quedar en el playlist, así que vayan viendo hasta las 70. Creo que son 7 lecturas que vamos retrasados, y bueno, pretendo hoy terminar con las 7 lecturas. Tengo las 7 explicaciones, todas las explicaciones para los comentarios para cada lectura, de manera que hoy pueda nivelar y poder ponernos a cuenta con el Señor en este asunto. Amén. Y bueno, usted vaya, lo hermano, yo le pido disculpas, porque obviamente su retraso depende de mí, pero usted vaya conforme y vaya leyendo. Se puede hacer 2 lecturas diarias hasta que pueda nivelarse, pero bueno, mi compromiso es, con el Señor, mi propuesta hoy en el Señor, espero en el Señor poderla cumplir, es tener todas las lecturas que nos faltan hoy, estar al día. Ya mañana, en la mañana hacer la lectura que corresponde mañana y así, ¿bien? Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Quiero decirles que en este día 70 vamos a estar leyendo 4 capítulos. Vamos a estar leyendo Josué 1, Josué 2, Josué 3 y Josué 4 en la lectura número 70. ¿Amén? Leemos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, hermanos. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie, le he dado a usted, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. Perdón, lo leo correctamente. No te lo he ordenado yo, porque es una en pregunta. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo, pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Y a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les dijo: recuerden la palabra que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. El Señor su Dios les da reposo y les dará esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los valientes guerreros, pasarán en orden de batalla delante de sus hermanos y los ayudarán, hasta que el Señor dé reposo a sus hermanos como ustedes, y ellos también posean la tierra que el Señor su Dios les da.
Entonces volverán a su tierra y poseerán lo que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Capítulo 2. Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías, diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, no sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra, y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando vimos esto nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por las de ustedes, si no revelan nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad, y ella vivía en la misma muralla. Rahab les dijo: vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren, escóndanse allí por 3 días hasta que los perseguidores regresen, entonces pueden seguir su camino. Los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza, si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Rahab respondió: conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió. Ellos se fueron, y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Los espías se fueron y llegaron a la región montañosa. Allí permanecieron por 3 días hasta que los perseguidores regresaron. Los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Entonces los 2 hombres regresaron y bajaron de la región montañosa, y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido, y dijeron a Josué: ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Además, todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Capítulo 3.
Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al Jordán, y allí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2000 codos, 900 metros. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque no han pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Y Josué dijo a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés estaré contigo. Además darás órdenes a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciéndoles: cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Entonces Josué dijo a los israelitas: acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios. Josué añadió: en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes, y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Ahora pues, tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu, y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraban en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Zaretán. Las aguas que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Capítulo 4. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles: tomen 12 piedras de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Josué llamó a los 12 hombres que habían señalado de entre los israelitas, uno de cada tribu, y Josué les dijo: pasen delante del arca del Señor su Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los israelitas. Sea esto una señal entre ustedes, y más tarde, cuando sus hijos pregunten: ¿qué significan estas piedras para ustedes?, entonces les responderán: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas, así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Así lo hicieron los israelitas, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los israelitas. Las llevaron consigo al lugar donde acamparon y allí las depositaron. Entonces Josué colocó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy, porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés
había mandado Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los israelitas, tal como Moisés les había dicho, como 40.000 equipados para la guerra. Pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron, tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces el Señor habló a Josué: ordena a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Josué dio orden a los sacerdotes y les dijo: suban del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevan el arca del pacto del Señor subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Entonces habló a los israelitas: cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana qué significan estas piedras, ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán: Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho el mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que siempre de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Bueno, hermanos, esto ha sido nuestra lectura número 70, voy a marcarla, Josué 1 al 4, ¿sí? Capítulo 1 al capítulo 4. Y bueno, hermanos, vamos a hacer unos breves comentarios para dar un poco el uso a lo que hemos leído. Bueno, hermanos, lo primero es que lo que leemos, comenzamos leyendo en capítulo 1 de Josué, que murió Moisés, y que hace Dios confirma a Josué, ¿bien? Y durante este relato completo de los 4 capítulos vemos todo lo que hizo para confirmarlo, para que le temieran como temieran a Josué, como ya temían a Moisés. Y Dios, ¿qué hace? Al confirmarlo como líder, Dios le da una promesa muy clara, y la promesa es: voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Y es una hermosa promesa, porque, hermanos, Moisés representa lo que vendría a suceder con Cristo. Cristo viene y trae la palabra. Por eso la gran comisión termina en Mateo 28:20. Enséñenles a cumplir todas las cosas que yo les he mandado y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Sí lo ven? Entonces la promesa es, Moisés, ¿qué hace? Enseñar, dar las enseñanzas. Ese proceso se conoce como la ley mosaica. Viene Cristo y ahora explica todas las cosas, y ahora son las enseñanzas de Cristo. Estamos bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cuál es el mandato? Cumplir. ¿Cuál es el mandato a Josué? Cumplir. ¿Cuál es la promesa? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la promesa que Cristo da en Mateo 28:20? Y estaré con ustedes hasta el fin. ¿Sí? Estaré con ustedes donde vayas. Entonces, ahí vemos en Cristo el cumplimiento, ¿sí? De ese que se había de levantar. ¿Se acuerdan del libro de Deuteronomio? Que se iba de levantar uno, como Moisés, que ve a Dios cara a cara y todo eso. Bueno, ese que se esperábamos, ese tipo de Moisés, esa sombra que Moisés mostraba, que apuntaba ¿a quién? Al que venir a Cristo. Entonces, pero hay un mandato central, porque hay una promesa clara: voy a estar con ustedes, pero el mandato claro es el mismo de Mateo 28:20, cumplan. Como Dios se lo dice acá, es: no se aparten de esta ley, ¿sí? No se aparten. Entonces nosotros no debemos apartarnos. Por eso también cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Juan 8, dice: y si ustedes están en mí, yo estaré en ustedes, y explica cómo es estar en Él, obedeciéndole, cumpliendo toda la verdad, permanecer en la verdad. Dice, la verdad nos hace libres. Bueno, la idea, hermanos, es que entendamos, y por lo menos acá en Josué, que el pueblo no quedó huérfano, ¿sí? Dios dejó a otro, a Josué.
Y si nosotros vemos, hermanos, Jesucristo nos dijo, no se preocupen que no los voy a dejar solo. Yo les voy a enviar, va a venir el otro consolador. Y nosotros no estamos huérfanos, nosotros no estamos solos. Con nosotros está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así que bueno, el Espíritu Santo nos sigue guiando. Vemos en el libro de Josué cómo Dios los seguía guiando, ¿sí? ¿Qué hizo Dios? Solo cambiar el instrumento. Cambió el líder. Y Dios hace algo acá, hermanos, que quiero resaltar de Josué 1. Es que la fortaleza verdadera para Josué, hermanos, no es carácter, ¿sí? Sino es obediencia. Y cuando me refiero a carácter es actitud. ¿Viste cuando fue Samuel a los hijos de Elí a buscar el rey y fue y vio buscó el carácter de esas cualidades, esa actitud de esos hijos, y empezó por el mayor y dijo, este tiene que ser porque es un guerrero y ya es formado en batalla, y luego fue el segundo hasta que vio todo, hasta que vino David, que ni se acordaba el líder de David, Isaí, que hablando de David, Isaí de David, y se acordaba, sí, tengo otro hijo por allá, pero no creo que sea eso, porque era un tema de carácter, ¿sí? Como para que entiendan a qué se refiere eso exterior que vemos. No es esa la fortaleza de Josué, sino es obediencia, solamente obediencia. Yo le estoy diciendo, es obedece, cumple. Y en eso nosotros debemos, hermanos, debemos entender que tenemos el mismo mandamiento a Josué, el mismo llamado a Josué es el que nosotros debemos hacer. Muchos están esperando que los hombres de Dios son aquellos que reciben señales maravillosas y todo eso, y que consideran que una iglesia de Dios o un hombre de Dios es aquel que lo siguen las señales. Pero no, hermano, realmente es aquel que está obedeciendo. Una iglesia verdadera es aquella que sigue cumpliendo las enseñanzas de Cristo. Hoy, después de 2000 años, hoy sigue cumpliendo las palabras del Señor. La iglesia sigue enseñando fielmente las enseñanzas de Cristo. Eso es verdadera. Eso es lo que el Señor espera. Eso, bueno, entonces serían mis comentarios sobre Josué 1, Josué 2, hermanos. Vemos acá que es la parte cuando Josué envía estos dos espías. Y ellos terminan en esa revisión secreta, porque fueron como espías, y ya la palabra te dice que fueron encubiertamente, secretamente, y ellos llegaron a la casa de Raab, terminaron allí. Raab era una ramera, una prostituta, y los esconde. Y confiesa que Dios de Israel es el verdadero Dios. Raab confiesa eso. ¿Por qué? Porque ella viene viendo lo que Dios había hecho en Egipto con ellos y lo que había hecho con los dos reyes. Y para ella eso era una confirmación de que el Dios verdadero era el Dios de Israel. Entonces Raab, ¿qué hace? Como reconoce eso, apela a la misericordia, ¿sí? De que Dios les tenga misericordia, de que ellos, el pueblo de Dios, les tenga misericordia. Y no solo para ellos, sino para su familia. Viste que ella dice mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Ella pide para toda su familia. Entonces lo que hace ella es un pacto con estos dos espías. Ella los protege. Cuando vienen acá los de Jericó, ella los esconde, ella los protege. Y hacen un pacto. Entonces, hermanos, acá debemos tener algo. Es que ya antes, esto que sucedió con Raab fue algo que vemos como le dio fortaleza a Josué y al pueblo. Josué ya con esto fue una señal de que Dios ya ha abierto. Ya Dios nos ha abierto porque ve que Raab ya había creído. Antes de que ellos entraran, ya Raab había creído por vamos a decir, lo que venía aconteciendo, lo que Dios venía haciendo. Entonces, eso es este suceso, este evento histórico con Raab muestra a los espías y después a Josué y a todo el pueblo de Israel que Dios ya había entregado a Jericó. Para ellos era, no, ya Dios está, mira, Dios está obrando, los protegió. Ella les contó que todos estaban atemorizados, llenos de miedo. Entonces Dios ya se los había entregado. Antes que ellos llegaran, ya había entregado de que Dios estaba con ellos. Entonces vemos, hermanos,
que Dios ya había abierto el camino para entrar, el pueblo estaba lleno de temor. Pero, hermanos, lo hermoso también de ver acá, aparte de que es una señal, es ver la gracia de Dios. ¿Sí? Que Dios muestra cómo Dios, hermanos, esto ya mostraba de cómo es la gracia de Dios, que alcanza a cualquiera. Y aquí la gracia de Dios había alcanzado a una ramera, a una prostituta, a Rahab. Hermanos, de todos los de Jericó, uno se podía pensar quién, uno piensa en una familia honesta, trabajadora, y uno dice, bueno, uno de ellos tal vez es lo que Dios va a usar. Eso es lo que las gracias de Dios los va a alcanzar, los va a traer la fe, les va a dar fe. Y la mujer, yo creo que la más impensada, Rahab, vemos que halló gracia delante del Señor y vemos que haya gracia por el cómo responde ella con fe. Vemos como nosotros creemos, que como dice en Romanos 2, 8 y 9, que Dios da fe, y esto no es de nosotros, es decir, eso no es de ella, sino es que Dios le dio fe. Vemos la gracia de Dios en una mujer impensada, en una ramera. Ya en Josué 3, hermanos, lo que nos está narrando acá, este libro histórico, es que ellos cruzan ahora el Jordán. Ahora es la narración del cruce del Jordán. Y el Jordán estaba crecido, porque estaba en el momento, ¿vieron? De la cosecha. Entonces estaba crecido, se iba por todas las vertientes. Y es decir, Dios los envía a cruzar en el momento donde el Jordán estaba crecido, hermanos. Muy, muy, muy crecido. Entonces, como volvemos a Josué 1, lo que Dios pide es obediencia. Dios da instrucciones claras. Y si ustedes ven desde Josué, Dios da instrucciones claras porque Dios lo que quiere es obediencia. Es algo que hemos venido hablando, creo que comenzamos estas lecturas, hermanos. Acá es mucho más claro eso. Y Dios lo que quiere es que ellos obedezcan al pie de la letra cada cosa que le dice, cada instrucción. Y acá la instrucción es que, bueno, es que los sacerdotes vayan delante con el arca y cuando ellos pisen en la orilla el agua, se va a detener el agua que viene de arriba y van a pasar en seco, ¿sí? Entonces Dios detiene el río y la idea, hermanos, con esto, porque esto ¿sabes? Bueno, aun cuando es narrativo, nosotros debemos entender qué es lo importante, por qué Dios hacerlo así, porque Dios lo pudo haber hecho de otra manera, pero por qué hacerlo así, es que el entrar a la tierra de Jericó, a Canaán, pero específicamente por Jericó, no es por estrategias humanas, es por el poder de Dios. Eso es lo que vemos nosotros, ¿sabes? Ellos no, porque pudieron haber hecho como una estrategia, ¿sabes? ¿Qué hacemos? Vieron como cuando, que lo vamos a estar estudiando mucho más adelante, cuando estemos estudiando sobre... Oh, se me fue el nombre de este hombre. Se me fue el nombre, donde Dios usa estos 300 hombres valientes, de entre todos los pueblos elige solo 300, y ahí vemos una estrategia de Dios con trompetas, todo es una estrategia bien importante de guerra, donde qué significaba que cada trompeta estaba, donde se usaba una trompeta, significaba que habían tanto ejército, y bueno, estos hombres repartidos, el pueblo se turbó y bueno, huyeron todo este pueblo filisteo. Pero acá no hubo una estrategia, hagan esto, lleven trompetas, hagan así. No había una estrategia. Acá era la entrada, era el poder de Dios. ¿Qué se veía? El poder de Dios. Deteniendo el río Jordán, vieron que dice que se hizo enorme, una pared, un montón de agua, y ellos pasaron en seco. Así que la señal clara, hermanos, del poder de Dios es Dios está con ellos. Eso que Dios les dijo, mira, obedezcan, que no se aparten de esta palabra, y yo estaré con ustedes. Es lo que estamos viendo, Dios estaba con ellos. Lo mismo que Rahab, y no solo Rahab, porque ahí hablamos de Rahab porque es con el que tuvo contacto con la espía, pero Rahab dice que eso lo entendían los demás y por eso estaban llenos de temor, los de Jericó. Y esto era la señal de decir, mira, lo que se hizo en Egipto ahora y sucedió acá. Cruzó Israel, viene a nosotros y se detuvo el Jordán. Lo detuvieron allá, el mar Rojo, y ahora detuvieron el río Jordán. Dios, el Dios de Israel, está con ellos. No vienen solos, vienen con su Dios. Entonces,
Hermanos, nosotros podemos ver acá que cuando Dios guía, a veces no entendemos todo, es como el tema de la disciplina, a veces no entendemos todo, pero Dios te va a guiar, Dios te va a mostrar el camino, Dios te va a mostrar que está contigo. Es como con José, al principio no entendía todo, pero Dios estaba con Josué en el pozo donde lo metieron sus hermanos, Dios estaba Josué como esclavo cuando lo vendieron sus hermanos, Dios estaba con José en la casa de Potifar, Dios estaba con José en la cárcel, Dios estaba con José en el gobierno de Faraón, de Egipto. Entonces, Dios está con nosotros. Después lo vamos a entender, José lo dijo, hoy entiendo que todo esto que Dios permitió era para mi bien y para el bien de todo mi pueblo. Y bueno, hermanos, eso es importante de Josué 3 entender. Y ya de Josué 4 vemos que Dios manda levantar un memorial de 12 piedras, ¿sí? Porque la idea era, bueno, como dije en Josué 3, es una señal clara y visible de que Dios estaba con ellos, de que el poder de Dios estaba con ellos, no era estrategia humana, no es que entraron por estrategia y todos pensaron, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estrategia tengo que hacer? Y me voy a pensar a ver qué tengo que hacer. No, este memorial es para que recordaran, Dios está con ustedes, descansen, confíen, vengan a mí. Como dice el Señor Jesús, nos dice, vayan y piensen una estrategia, cómo van a hacer para tener mejor economía, mejor provisión, y piensen. No, Dios está con nosotros. Memorial es eso, mira, Dios nos hizo pasar en seco, Dios está con nosotros, eso es lo que nosotros debemos recordar. Y hermanos, también acá se recalca que eso que empezó en Josué 1 que la intención era mostrar que Dios estaba con Josué y fortalecer su liderazgo. Bueno, acá Dios hace todo esto también para que respetaran a Josué como su líder. Y así como temieron a Moisés, le teman a él. Así que bueno, Josué 4 podemos ver nosotros que la fe, hermano, no se sostiene solo con emociones en el momento, sino con memoria, con recordar y con enseñar. Por eso hay que recordar lo que Dios hizo para transmitirlo a los que vienen. Nosotros cuando participamos de la cena del Señor es en memoria del Señor, porque así se sostiene la fe, no con un momento de emoción, mira el milagro, mira lo que sucedió. No, es con hacer memoria de lo que Dios ha hecho. Por eso nosotros debemos enseñar a las generaciones que vienen, a los que están con nosotros, porque ahí, hermanos, así se sostiene la fe. Así que bueno, hermanos, esta sería en general mis comentarios sobre Josué del 1 al 4. Y bueno, que espero que sea de bendición para su vida y que lo lleve a descansar en paz, en que la palabra del Señor es suficiente. Por eso leer la palabra es recordar las obras del Señor, y eso sostiene nuestra fe. Así que bueno, hermanos, oremos. Padre, te damos gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios de amor. Rogamos, Señor, que nosotros descansemos en tu palabra y que así, Señor, como Josué debía ser obediente, Señor, y tú estarías con él todo el tiempo, nosotros siguiendo tus enseñanzas conforme a Mateo 28:20, Señor, que nos mantengamos fieles, obedeciendo, cumpliendo tus enseñanzas. Y tú prometes estar con nosotros. Que nosotros, Señor, deseemos es que tú estés con nosotros, y más que tener en nuestra mente y en nuestro corazón estrategias humanas de hombres para tener una mejor tal vez calidad de vida, o mejor de cosas, que nuestro deseo, Señor, es que tú estés en nuestra mente y en nuestro corazón, y que seamos llevando cada pensamiento a tu obediencia, porque es estar contigo lo que querramos, Señor, que tú estés con nosotros. No hay nada más valioso e importante eso, Señor, el ver, el reconocer, el desear que tú estés con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que gracias, Señor. Gracias porque tú tampoco nos has dejado huérfanos, Señor. Tú nos has dejado tu Santo Espíritu que nos guía, que nos habla, que toma lo que es tuyo y nos da a conocer a nosotros. Que cada día, Señor, nos lleva a poner los ojos en ti, y así nos mantengamos, Señor, mirándote todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta ha sido ya nuestra lectura número 70, hermanos.
lectura sobre Josué. Como les dije al inicio, mi intención es preparar todos estos videos que tengo pendientes para nivelarme y usted vaya leyéndolos, vaya viéndolos conforme el tiempo como usted se pueda organizar, y así nos nivelemos a el día de lectura que debemos estar. Amén. Dios les bendiga, hermano.